El Señor bendiga a mis hermanos, a todo su pueblo en esta mañana, en esta nueva oportunidad que Dios concede a nuestras vidas de poder estar haciendo una reflexión a la luz de la palabra del Señor. Hemos estado considerando, mis hermanos, lo que significa ser creyente y en otras cosas requiere nacer de nuevo, ser valiente y no pecar. Para este día domingo 17 de julio de 2021 tenemos el título que dice: el mundo no puede imponernos su pensamiento ni sus ideas. Y la lectura bíblica para este pensamiento la tenemos en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4. Voy a dar lectura a la palabra del Señor. Dice así: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Amén. El Señor bendiga nuestras vidas, seamos muy bendecidos en esta mañana a través de su palabra. Hemos estado considerando que verdaderamente cada día que avanza se aumenta la hostilidad a todo lo que se llame Dios. Y la iglesia está inmersa en este medio, y esto no es desconocido para nosotros, ya que la palabra del Señor nos dice, y nos habló el Señor por intermedio de ella, que en el mundo tendríamos aflicciones, seríamos perseguidos, seríamos vituperados, y algunos serían echados en las cárceles y aún echados de la sinagoga, hablando a su palabra, por causa de su nombre. Y ya lo hemos dicho, y todas estas cosas están anunciadas para que a nosotros no nos parezca cosa extraña, sino que podamos darnos cuenta que esto ocurrirá por causa de su nombre. Y esto lo vamos viendo día a día, la oposición, la hostilidad a todo lo que se llame Dios, lo estamos considerando, y aún los hombres extraviados en sus mentes buscan la manera de establecer leyes totalmente contrarias al propósito y a la voluntad de Dios, porque ese es el fin del enemigo del alma, que se llama Satanás el diablo. Y aquí, hermanos, Juan da una clara señal de lo que significa quiénes podrán permanecer en pie, quiénes estarán verdaderamente fuertes en la roca inamovible de los siglos. Son todos aquellos, como dice su palabra, los que han nacido de nuevo, los que han nacido de Dios, los que han crecido entendiendo que Dios nos dio a su Hijo unigénito y fuera de Él no hay más. Y Él vino para que nosotros tuviésemos el conocimiento hoy de que Él es el Hijo de Dios. Por eso su palabra nos dice, Juan aquí lo manifiesta muy claramente y lo dice, ¿no? Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Juan define con claridad quiénes son estos vencedores. Todos los que creen que Jesús es el Hijo de Dios. Todos los que creen que Jesús es el Hijo de Dios. Y esto es lo importante, este es el fundamento, ese es el pilar de nuestras vidas, la fe en Jesús. Por fe en Jesús se hace salvo el pecador. El que cree en el Hijo de Dios ciertamente permanecerá firme en su convicción clara de que Él es el que lo sostiene y Él es el que nos sustenta. Nada lo hace variar ni lo hace moverse de su manera de pensar, aunque sean avasallados por toda la influencia del enemigo del alma que quiera vencerlo, porque no en vano la palabra del Señor dice que el enemigo del alma, a través de todos sus discípulos y emisarios, procurará engañar, si fuese posible,
a los escogidos, si fuese posible. No dice que los engañará, si fuese posible. Intentará, pero aquí está la victoria, hermano, de los nacidos de Dios, los que han recibido a Cristo, han sido renovados en su mente, cada día han ido alcanzando esta madurez a través de la palabra de Dios y han afirmado sus pies en la roca inamovible de los siglos que es Cristo el Señor. La palabra del Señor, hermanos, nos lleva a que consideremos quién es el que vence. Ciertamente, Juan tiene con claridad, como ya lo he dicho, quiénes son estos vencedores. Y esto lo vamos a ver en Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2, nos deja una reseña. Versículo 13, vamos a leer, y dice así la palabra del Señor. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Qué importante es esto, hermano, entender aquello. Escribir, ciertamente le escribe a los padres, los que han alcanzado esa madurez, el conocimiento pleno de quién es Dios. A los jóvenes, que ciertamente no con una gran experiencia, pero han afirmado sus pies en la roca inamovible de los siglos y han vencido al mundo. Y aún aquellos más jóvenes, a los hijitos que le dice a aquellos niños todavía, ¿no? Les escribe y les afirma y da testimonio de que ellos, a pesar de su poca madurez, han podido afirmar sus pasos y no dejarse llevar por el enemigo del alma. Por eso encontramos en la palabra del Señor que Él nos dice y nos habla que no debemos nosotros, hermanos, dejarnos llevar. No améis al mundo ni las cosas que están en él, porque el que ama al mundo, el amor de Dios no está en él. Por eso que es importante entender que hemos dicho ya que el que es nacido de Dios ama lo de Dios, su atracción es hacia lo de Dios, porque el Espíritu de Dios ha sido derramado sobre aquellos que ciertamente han entregado su voluntad, su propósito, su vida a la obra gloriosa de la cruz. El Señor nos bendiga en este tiempo y podamos abrir nuestros ojos a la luz de la palabra del Señor, para que consideremos. Los que creen que Jesús es el Hijo de Dios, estos son victoriosos. Los que verdaderamente, hermanos, han alcanzado esta gracia divina, ellos son los que verdaderamente son vencedores. Y por eso que en esta mañana tenemos que darnos cuenta que la palabra del Señor nos está recordando para que no erremos y no pensemos, porque muchas veces la criatura erróneamente piensa que todo esto es pasajero. No, no es pasajero. La palabra del Señor nos dice que nos vienen días mejores y cada día se acrecentará, se aumentará verdaderamente, hermano, toda acechanza contra los hijos de Dios. Y para ello el Señor nos habla. ¿Qué nos dice allí en Romanos capítulo 8, versículo 37? Leamos qué es lo que nos dice. Antes en estas cosas, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos vencedores porque el glorioso Espíritu Santo de Dios está en nuestras vidas, ha sido derramado sobre nuestras vidas. Por eso leíamos el domingo pasado, hermanos, la palabra del Señor que nos dice, nos habla allí en Primera de Pedro, capítulo 4, que nos dice con plena claridad, no os sorprendáis,
No os asustéis, no estéis alarmados por el fuego de prueba que os ha sobrevenido como si esto fuese una cosa extraña, que no tuviese que sucedernos, ¿no? No, por eso la palabra dice padeciendo como cristianos, como cristianos. El cristiano tendrá aflicciones. En el mundo dice tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y esto se lo habla a los que han creído en Él, a los que han sido hermanos nacidos de Dios. Y hoy día somos aquellos embajadores que el Señor ha dicho, vosotros sois la luz del mundo, vosotros sois la sal de la tierra. Y a esto les habla el Señor y nos dice con claridad, hermanos, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. No debe ser extraño, porque el Señor nos ha dicho a través de su palabra, hermano, que estas cosas han de venir, han de suceder, pero el Señor estará con nosotros, porque Él nos ha dicho, yo estaré con vosotros hasta la consumación de los siglos. No os dejaré, no os desampararé. Hermano, qué importante es esto, ¿no? Dice más, si no gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Ciertamente, hermanos, cuando se manifieste esta gloria maravillosa de Dios en su venida, nosotros nos alegremos y nos gocemos con gran alegría, pero tenemos que llevar estas cosas porque el Señor nos dijo, tendremos que sufrir por causa de su nombre. Y ahora luego viene la explicación de esto, ¿no? Viene para que entendamos cómo nosotros debemos sufrir, porque muchas veces la criatura dice, estoy pasando la prueba, pero esta no es una prueba, sino esta es a causa de mi mala decisión de no haber hecho lo que el Señor verdaderamente me dice que debo hacer. Por eso su palabra aquí me esclarece y me dice, si soy vituperado por el nombre de Cristo, soy bienaventurado, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entrometerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Si alguno padece como cristiano, si alguno padece por el glorioso nombre de Jesucristo, no se avergüence, sino, hermano, más bien gozado. Esta es la honra, hermanos, que nosotros vemos allá en el capítulo de los Hechos de los Apóstoles, cuando aquellos hombres de Dios fueron tomados y fueron azotados por causa de la predicación del Evangelio. Esa es la honra, y nosotros le llamamos honra a muchas cosas que no tienen nada que ver. Esta es honra de sufrir por la causa de Cristo. No por nuestras malas decisiones, no por nuestras malas acciones, sino por la obra gloriosa de la cruz. Por eso que es importante entenderlo. La palabra del Señor dice, porque sí, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. El Señor nos bendiga, hermano, en esta mañana. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor nos dice, en esta hora nos recuerda, el mundo no puede imponer sus pensamientos ni sus ideas. No nos puede imponer, no puede obligarnos a hacer lo que ellos quieren. Y por causa de esto muchas veces tendremos muchas dificultades. Pero nadie nos puede llevar
a que hagamos lo que ellos quieren, porque ciertamente, hermanos, tenemos que considerar, y lo vamos a volver a nombrar, hermanos, y esto aunque sea reiterativo, es palabra de Dios. A ellos, los jóvenes hebreos, Daniel, hermanos, y sus compañeros, los obligaron a adorar a otro Dios que no era su Dios. Pero ellos no temieron por sus vidas, ni tuvieron a menos de decir, bueno, lo haremos para salvar nuestra vida. No, Daniel fue echado al foso de los leones porque no adoró a la imagen levantada, hermanos, allí en medio de Media y Persia. Ciro le hizo levantar una imagen y que todo el mundo tenía que adorarlo, pero él no se inclinó ante aquella imagen, ¿no? Y fue allí acusado de que él no adoraba la imagen ni se inclinaba a ella, sino que seguía orando a su Dios. Qué grande es esto, pero este Dios a cual Daniel oraba, este lo libró del foso de los leones, del horno de fuego ardiente. Este es nuestro Dios en el cual hoy día nosotros, hermanos, tenemos que considerar. Tenemos que mirar que lo que Él nos dice a través de su palabra, que cualquiera que oye estas mis palabras y las hace, le compararé a un varón sabio, prudente, que edificó su vida, su casa sobre la roca. Vinieron las dificultades, vinieron las pruebas, vinieron todas estas acechanzas que vienen sobre la vida del Hijo de Dios, pero allí dieron con ímpetu, con fuerza sobre aquella casa, que es nuestra vida espiritual. Ella permaneció. Pero el que edificó la casa sobre la arena, hermano, vinieron los ríos, subieron las aguas, vinieron los ímpetus contra aquella casa, los vientos, y ella desapareció. Pero aquí es donde se manifiesta el que es nacido de Dios y el que ciertamente de labios o se ha unido a un grupo de creyentes, hermanos, y allí permanece, pero ahora la vida, cada uno la debe enfrentar de acuerdo a lo que Dios ha puesto en su corazón. Y si la gracia de Dios no ha llegado a su vida, ¿cómo podrá estar firme en el momento de ser acechado por el enemigo? Ciertamente sucumbirá, ciertamente caerá, ciertamente será seducido. Por eso, hermanos, el Señor nos manda hoy día que consideremos, ¿no? La palabra del Señor nos dice, proclamamos verdades absolutas de la palabra de Dios. ¿Y esto qué es lo que es para hoy día, para el mundo secular? Eso es una intolerancia. En resumen, hemos pasado a ser un problema y ellos son aplaudidos mientras promueven una agenda de inmoralidad constante en medio de ese panorama hostil, hermanos, y amenazador. Muchos cristianos pueden ser llevados a ceder en sus convicciones y ser acallados por ideologías, líneas de pensamiento anticristianos y finalmente ceder a la presión. Por eso dice que, por lo tanto, debemos resistir, estar firmes, hermanos, sabiendo que, habiendo resistido, obtendremos la corona de vida. Por eso que la palabra del Señor nos deja el ejemplo de aquellos hombres de Dios que resistieron a pesar de las amenazas de sus propias vidas y permanecieron firmes en su convicción, permanecieron firmes en la fe de Jesús, y aún muchos perdieron sus vidas por causa de Jesucristo, pero obtuvieron la vida eterna. Su palabra dice con claridad, si alguno perdiere su vida, ciertamente por causa de mí, ciertamente la hallará. Pero si alguno quiere salvar su vida, ciertamente, hermanos, perderá la vida eterna. ¿Por qué? Porque será seducido por todas estas líneas de pensamiento y filosofías vanas y huecas, hermanos, que no tienen fundamento alguno, y perderá lo que es más, que es la vida eterna. Por eso que es importante, hermanos, entender dónde está fundada nuestra fe.
Si verdaderamente hemos creído que Jesucristo es el Hijo de Dios, si verdaderamente hemos entendido que fuera de Él no hay otro, entonces permaneceremos firmes y no tendremos dificultades, ¿no? Los que creen verdaderamente en Jesús, estos van de triunfo en triunfo, ¿no? De triunfo en triunfo. Y esto lo encontramos en 2 Corintios, capítulo 2, 14. 2 Corintios, capítulo 2, versículo 14. Vamos a leer allí qué nos dice la palabra del Señor. Porque es importante, hermano, que hoy día consideremos nuestra vida, ya que se está manifestando lo que su palabra nos ha dejado escrito para que nosotros no erremos. Más, dice 2 Corintios capítulo 2, versículo 14, más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo, más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden, y en los que se salvan y en los que se pierden. A esto ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Solamente la gracia de Dios. Por eso, hermanos, en esta mañana, el Espíritu Santo de Dios nos haga comprender lo que el Señor quiere. En esta reflexión de su palabra podamos darnos cuenta y hacer un examen en nosotros mismos. Por eso Pablo dice, examinaos a vosotros mismos. Nosotros mismos debemos, hermano, hacernos un autoexamen y saber dónde está fundada nuestra fe, a quién hemos creído. Si verdaderamente hemos sido nacidos de Dios, porque el que es nacido de Dios, búscalo de Dios, ámalo de Dios. Porque no podéis amar al diablo y al Señor. Porque ¿qué comunión tienen las tinieblas con la luz? No hay ninguna. Amados en el Señor, en esta mañana la palabra del Señor nos lleva a que nosotros hagamos un autoexamen. No se trata de pertenecer a un grupo, a una determinada iglesia, a un determinado lugar, ¿no?, de religión, sino de nuestra fe. ¿Dónde está fundada nuestra fe? ¿Habéis nacido de nuevo? Por eso Jesús le dijo al príncipe Nicodemo, debéis nacer otra vez. Ninguno podrá ver el reino de Dios si no ha nacido del agua y del Espíritu. Ninguno podrá estar en la presencia de Dios si no ha sido renovado en la fe de Jesús, si no ha sido nacido de nuevo, si no ha creído que Jesucristo es el Hijo de Dios. Esto es lo importante, estos son los pilares de nuestra fe. Por eso la palabra del Señor nos lleva a que nosotros meditemos. Hemos nacido de nuevo, hemos entregado nuestra vida, nuestra voluntad al propósito de Dios, hemos hecho el giro de 180 grados, nos hemos convertido. Convertirnos, ya lo hemos dicho, es volverse del camino que llevábamos y seguir a Cristo, seguir su voluntad, su propósito, obedecer a su palabra. Eso es convertirse. Arrepentirse, muchas criaturas se arrepienten a cada instante, pero siguen haciendo lo mismo. Pero es diferente que el que se ha convertido, ciertamente compungido de su error, de su falta, y procura cada día andar en la voluntad gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Dios bendiga en esta mañana su palabra en cada una de nuestras vidas, podamos comprenderlo, lo que el Señor nos dice, porque ciertamente ninguno, hermano, podrá estar en pie, ninguno podrá permanecer, ¿no?, en pie contra las acechanzas del enemigo si no está Cristo en su vida, si verdaderamente no tiene claro el fundamento de lo que significa ser un hijo de Dios. Miremos qué es lo que nos dice allí, hermanos, primera de Juan, capítulo 5, versículo 5. ¿Quién es el que vence al mundo?
¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios? Este vence al mundo. El que verdaderamente cree que Jesucristo es el Hijo de Dios y que vino para salvarnos. Por eso que es importante, hermanos, reflexionar con respecto a ello, ¿no? Entender nuestra fe en Jesús cuando hemos entendido verdaderamente, hermano, que Jesucristo es el Hijo de Dios, podemos decir, como dijo el gran apóstol Pablo, ¿quién me apartará del amor de Cristo? ¿Qué cosas me harán claudicar? Ni lo alto, ni lo bajo, no, ni hambre, ni desnudez, ni azotes, ni cárcel, ni naufragio, ni ninguna cosa creada me apartará del amor de Cristo. Y hoy día vemos con qué facilidad la criatura muchas veces claudica porque no obtiene cosas que son netamente perecederas. Es porque no ha nacido de nuevo. Estas cosas lo apartan, hermano. A veces los logros materiales lo hacen decir estoy bendecido, pero en el espíritu no hay verdaderamente la riqueza que debe haber y que no es otra cosa que gozarnos en la salud de Jehová. Por eso que es importante que hoy día meditemos, hagamos una reflexión en nuestra vida, sabiendo, hermano, que ninguna cosa nos apartará del amor de Dios. Nada puede hacernos sucumbir en nuestro pensamiento para con Dios, hermanos, porque Él es más fuerte. No hay ninguna otra cosa más grande que ella. Ciertamente la palabra del Señor nos dice, perder la salud es una pérdida considerable, ¿no? Perder la vida es más, pero perder el alma es pérdida tal que no se cobra jamás. Por eso que es importante, el apóstol lo dice, y aquí miramos, hermanos, lo que dice Juan, el apóstol, estos son los vencedores, estos son los que verdaderamente triunfan, los que verdaderamente han puesto sus pies en la roca inamovible de los siglos. Él es el fundamento de nuestra fe. Él es, por algo, Jesús mismo, cuando Pedro, hermano, es consultado, ¿quién es? ¿Quién dice la gente que yo soy? Algunos respondieron, Elías, el espíritu de Elías, y se dirigió a sus seguidores. En esta mañana el Señor se está dirigiendo a nosotros, amados. El Señor a través de su palabra nos está haciendo a nosotros la pregunta, ¿no? ¿Quién es? Dice la gente que soy. ¿Y vosotros qué pensáis, hermanos? Pero allí viene la reflexión de Pedro. Y él dice, tú eres el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado Pedro, porque esto no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y este debe ser, hermanos, la revelación del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Porque esto lo ha revelado el Espíritu. Él es el Hijo del Dios viviente, en el cual nosotros, hermanos, debemos estar fundada nuestra fe en ellos, sabiendo que fuera de Él no hay más. Y estos son los que vencen al mundo. Estos son los que vencen, ciertamente. Estos son los vencedores. Por eso el Señor en esta mañana nos lleva a que hagamos una reflexión respecto a ello. Porque el tiempo se acerca y debemos nosotros, hermanos, considerarlo, que debemos hoy día dar prueba. Tendremos que dar prueba de nuestra fe, porque muchas veces pensamos, hermanos, que estas cosas no son como la palabra del Señor nos dice, pero tendremos que dar prueba de nuestra fe. A veces somos llevados a situaciones quizás límite, pero el Señor no nos dejará que vayamos más allá de lo que podemos, porque Él estará con nosotros. No nos olvidemos de la promesa de Dios. Él sabe cuánto podemos resistir. El Señor sabe verdaderamente nuestra debilidad, que somos débiles. Por eso el Señor nos dijo, yo estaré con vosotros. No temáis,
yo estaré con vosotros hasta la consumación de los siglos. Y esta es la promesa de Dios, que Él estará con los que verdaderamente han creído en Él. Dios bendiga en esta mañana esta reflexión de su palabra y ella nos aliente a examinarnos a nosotros mismos, a entender que debemos fiarnos de Dios de todo nuestro corazón y tomar para nosotros, hermanos, su palabra, estar atento a ella, porque ella nos va indicando el camino por el cual nosotros debemos andar. Que el Espíritu Santo de Dios siga hablando a cada uno de nuestros corazones. Dios nos bendiga. Padre, te damos muchas gracias en esta mañana por esta reflexión de tu palabra. Es una bendición para nosotros recordarnos, Señor, que debemos examinarnos a nosotros mismos si estamos en la fe, Señor de Jesús, si estamos verdaderamente en el camino en el cual tú, Señor, nos has puesto. Dios eterno, te rogamos en esta hora, por intermedio de Jesucristo, tu Hijo, que tu gracia sea en favor de todos los tuyos, donde quiera que se encuentren. Ciertamente, Señor, tu palabra se tiene que cumplir. En vano nos ha dicho que el cielo y la tierra pasarán, mas tu palabra no pasará, se cumplirá, Señor, en toda su esencia, y tú nos has permitido entenderlo, que debemos estar firmes. Gracias, Señor, por tu asistencia, gracias por tu amor inefable. Te rogamos ahora por toda tu heredad que está esparcida alrededor de la tierra. Que tu gracia sea en favor de todos tus hijos. Señor, guarda al anciano, los matrimonios, Señor, los jóvenes, las señoritas y aún los niños, aquellos pequeños, Señor, que van creciendo en medio de tu pueblo. Señor, nosotros podamos también instruirles de las horas que vienen para que ellos puedan comprender que no hay otro medio de salvación, solo en ti, Señor, alcanzaremos esa gracia maravillosa que ha sido dada para los que creen en ti. Señor, y aquellos que han de creer a tu palabra, tú también les guardes. Derrama tu bendición por los méritos santos de Jesucristo, nuestro bendito y eterno Salvador, te lo rogamos. Amén y amén.